Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Confesiones, yo soy Patricia Pardo. Quizá el personaje que ustedes más recuerden, interpretado por mi invitada de hoy, sea Elenita Vargas. Pero ella tiene su propia historia y muy, pero muy emocionante. Mayida Isa, esta noche en Confesiones, bienvenidos. Aquí está con nosotros la del nombre raro, sí, Mayida Isa, porque así la dicen, ¿o no? La del nombre raro, sí. Cuando no se acuerdan de mi nombre, la del nombre raro. Y lo más raro que le han dicho es ¿cómo? Mérida, en todo tipo de cosas. Mérida. Mérida, magia. Magia, cuando me dicen magia me da mucha risa. Magia, ¿quién se llama magia? Yo seré yo. Mayida, ¿y el Mayida de dónde? Yo creo que mucha gente le pregunta, pero yo no sé de dónde es Mayida. Mayida es árabe y mi apellido Isa también es árabe. La parte de mi papá todos son familia libanesa. Entonces, mi papá es nacido en Colombia, pero mis abuelos libaneses, y entonces todo ese lado árabe viene de este lado. ¿Y usted baila la danza árabe, la de los 7 velos y todo, no? Pues me gusta, he tomado clases y lo he hecho un par de veces, pero profesional no. Solo en la intimidad. Sí, sí. Solo con ciertos efectos, es ciertos un hobby, objetivos. digamos. Y el gran señora, ¿por qué cuando chiquita le decían así? La gran señora. Pues porque yo me la pasaba jugando a la señora. ¿Ah, sí? Yo mandaba. Yo mandaba a todo el mundo en el barrio, a mis amiguitos, No. qué pecado, pido perdón públicamente. ¿En serio? Yo organizaba, yo decía qué se hacía, a mis hermanas, a mi hermana Jordana, que jugaba siempre conmigo. Entonces yo era la señora y entonces yo decía, aquí en la casa vamos a hacer esto, y yo mandaba y organizaba y tal. ¿Y si no le hacían caso? No me acuerdo qué hacía, pero pelea no era. Pero No. sí me hacía caso, es que Jordana era muy linda, ella jugaba conmigo y entonces yo decía que jugábamos y ella jugaba conmigo. Qué pecado, era una víctima mía. ¿Y si hoy en día no le hacen caso? Para eso existe el diálogo y si está algo así como extremo, pues uno ya toma medidas. ¿Y qué medidas? ¿Qué le saca el mal genio? ¿Qué me saca el mal genio? La impuntualidad me saca el mal genio. La inconsciencia me saca el mal genio. Eso del sentido común que todos decimos que es el sentido que la gente no tiene. Sí, sí, sí. Bueno, eso me ¿Las desespera. mentiras? Las mentiras, claro que sí, claro que sí. Es una falta de respeto, las mentiras me sacan el mal genio. También la gente sabe que usted, y creo que en muchas entrevistas lo habrá hablado, nieta de la legendaria Teresa Gutiérrez, su familia está llena de gente muy histriónica y talentosa. Quizá ¿cuál ha sido, cuál fue el mejor consejo que le dio su abuelita? De la vida, no de la actuación, de la vida. Yo creo que ni siquiera fue algo que me dijo, que ella me sentara y me dijera este consejo, no. El ejemplo de ella es lo mejor para mí de lo que significó ella en mi vida, que para mí era como una mujer que se relacionaba con muchas cosas, con la unión familiar, con la disciplina, con la lucha constante por las cosas que uno quiere, muy juiciosa, con nosotras, sus nietas, muy amorosa. Yo creo que para mí ella significaba tantas cosas que no podría decir un consejo, sino su ejemplo de vida para mí fue como una base y un poco de eso soy yo ahora. Pero tenía como fama de brava, ¿o no? Sí, tenía fama de brava, yo creo que por sus personajes, y yo creo que después de la abuela, ella quedó marcada y todos mis amiguitos le tenían pavor. ¿Y usted no? No, yo no. No, es una mujer de mucho carácter, le tocó muy duro en la vida. ¿Sí? Y fue una mujer que tuvo que
que construir ese carácter para sobrevivir, pero una mujer inmensamente amorosa y familiar. Yo Además, recibí de ella solo cariño. Trabajó hasta el último día De su vida. Sí, total. Ella, recuerdo que en ese último proyecto que hizo en RTI, dijo, bueno, yo creo que hasta aquí llegué, esto es lo último que grabo, yo no grabo más. ¿Qué fue qué? Los Victorinos. Los Victorinos. Los Victorinos. Y a los pocos meses murió, a los 2, 3 meses murió. ¿Y nunca se quejó? No, ella no, jamás, ella no se quejaba. Ni de la si ella se vejez, quejaba ni de de nada. algo, había que ponerle mucha atención porque entonces realmente era algo serio. Ella no se quejaba ni de un dolor de cabeza ni un dolor de estómago. Si ella ya decía, algo me duele, era porque el dolor era inaguantable. Ella nunca se quejaba, jamás. Lo único que dijo ese día en que murió, que yo estaba con ella, fue, qué vejez tan hijo de puta". Qué pena. Pero pues esas fueron las palabras, sí. Pónganle el pitico. ¿Dijo eso? Y esas fueron sus últimas palabras. Dijo, qué vejez tan... pero no era una mujer de quejarse ni de quedarse en la cama. No era una mujer que esperaba que le hicieran las cosas. Ella siempre fue muy emprendedora. O sea, ¿se quedó dormida en sus brazos? No estaba dormida. Ella tenía un malestar y se sentó al ladito mío, puso la cabecita aquí y se quedó ahí. Increíble. Increíble. Yo alcancé a despedirme de ella, alcancé a agradecerle todo lo que había hecho por nosotros en la vida. ¿Usted presentía que ella se iba a ir ese día? No, al principio no, al principio no. Es un momentico que yo no sé cómo explicarles. Hubo un segundo en que yo sentí que ese era el último momento mío con ella, pero fue como 2 horas después de yo estar ahí. Realmente fue un segundo que algo en mí me dijo, este es el último minuto, este es el último. Es algo que uno ve en la otra persona, no sabría cómo explicárselos. Y aproveché y le agradecí todo y ella se fue tranquila. Increíble. ¿Y usted se ha imaginado, usted ha pensado en algún momento de su vida que de cierta forma por toda la influencia de sus tíos, su abuela con el tema de la actuación, por eso es usted actriz? ¿Podría uno llegar a pensar eso? O quizá plantearse o a generar una duda en el interior, en su, digamos, su fuero interno, decir, ¿será que yo soy actriz porque crecí toda la vida viendo a esta gente trabajar en esto o realmente esto es lo que me gusta? Yo creo que es realmente lo que me gusta porque a pesar de que éramos muy unidos, yo crecí en San Andrés y viví en San Andrés hasta los 12 años y yo hasta los 12 años realmente no tenía en mi cabeza un concepto de actuación, teatro, cine, un set de grabación. O sea, yo no crecí realmente con eso porque en San Andrés yo estaba como muy... Esto era otro mundo, era un mundo de... playa, brisa, mar, tranquilidad, claro. Y no había espacio, digamos, para el arte y la cultura. En esos momentos en San Andrés no había algo cultural fuerte, entonces para mí, digamos que eso no existía en mi cabecita, pero yo sí creo que eso se debe llevar en la sangre porque siempre yo tuve ese bichito y en cualquier cosa que se inventaban en el colegio yo estaba metida, fuera coro, tuna, obra de teatro, baile, y siempre me fui por el lado artístico, por las humanidades y por el lado artístico. O sea, ¿podríamos decir que es como genética? Yo creo que tiene que ser. Hay algo en la sensibilidad que uno hereda o no sé, porque realmente que yo los viera y yo decirte que yo estuve metida en un set de grabación o en un teatro, no. Yo chiquita no. Algunas veces acompañé a mi abuelita a una grabación, pero contadas veces. Y cuando uno decide que quiere ser actriz o actor y lo toma tan seriamente como lo hizo usted, que se fue, se preparó en el exterior, etcétera, ¿no hay un peso muy grande en la espalda de saber que quizá los primeros jueces son los propios familiares? Pues para mí nunca fue un peso, porque además mi familia es tan amorosa que no son muy objetivos. Yo creo que a ellos todo les parece lindo. ¿Ah, sí? Yo le decía a mi abuelita cualquier cosa que a mí se me ocurría o que ella veía, a ella le parecía magnífico. Y yo le decía, ay no, abuelita, no eres objetiva. Dime qué hice mal, qué no te parece, que a ella todo le parecía que era perfecto. ¿Y con sus tíos? ¿Con María Margarita, con Miguel? Ellos también son súper amorosos. Realmente, cuando yo inicié mi carrera, llegué otra vez a Colombia e inicié mi carrera acá, como nadie sabía de mi relación familiar, siempre como que arrancó mi carrera por un lado muy solita, como muy independiente, ellos siempre lo respetaron, un poco fue mi decisión.
y ellos lo respetaron, entonces solamente me llamaban a decirme qué chévere esto, vi la novela, me encantó tal cosa, o iban a las obras o van a las obras de teatro todavía y me dicen, esta me gustó más que la de allá, es que chévere este personaje. Hacen comentarios acerca de lo que yo hago, pero siempre han mantenido como un respeto y una distancia, entre comillas, como dejando que yo desarrolle mi carrera por donde yo quiera, y yo en cierta manera lo decidí y yo se los agradezco. Y de cara a los productores, a los directores, hay que esforzarse más cuando tiene uno como esa chapa, esa impronta de saber que en la familia hay y ha habido actores y actrices tan buenos. Pues no, no me tocó, porque pasaron como 3 años en que nadie sabía en la televisión que era mi familia. Entonces, ya cuando se enteraron, yo ya había hecho personajes, entonces ya sabían más o menos quién era yo como actriz, y los productores que no me conocían, pues tenían una referencia de trabajo, más no familiar, entonces nunca me lo han hecho sentir. De pronto para ellos sí, pero no me lo han hecho sentir. Mucha gente cree que los actores, los cantantes, los artistas en general la pasan muy bueno todo el tiempo. Que es una vida maravillosa, que qué dicha, que salir en televisión, que ser famosos. Y la verdad es que uno haciendo este tipo de programas en donde se la pasa como escudriñando un poco el alma de gente de carne y hueso como ustedes, se da cuenta que la cosa no es tan fácil y que hay momentos de sacrificio y momentos duros. Quizá en eso, ¿cuál podría ser el momento más difícil o el hecho más complicado que le ha parecido a usted en el ejercicio de su profesión, el ejercicio de ser actriz? Creo que la inestabilidad es una cosa fuerte en esta profesión. La inestabilidad económica, no poder hacer planes a futuro, no proyectarse a futuro. Esto es como, puede pasarte que tienes 6 meses trabajo, 1 año no, 3 meses sí, 4 no. 1 año que te fue muy bien, tuviste mucho trabajo y el siguiente año estás desempleado. O sea, hay una cantidad de altibajos que a veces no te permiten concentrarte en todo lo artístico, ¿no? Porque siempre se pasan momentos económicos muy fuertes. El solo hecho de comprar un apartamento, digamos, o de querer proyectarse y tener sus cosas, y es un tema que no es tan fácil. ¿Y le prestan fácilmente en el banco a los actores? No. ¿No? No, porque nosotros tenemos contratos a corto plazo. Tenemos, para poder, por ejemplo, pedir un préstamo, tenemos que estar en una novela y que el contrato ojalá no diga fecha final. Claro. Y se sabe que son contratos máximo de 6 meses, entonces no es tan fácil. Ahí tiene uno que estar como en un buen momento. Sí. Realmente lo que tiene de bueno esta como exposición pública es el cariño de la gente, que la gente, tener la oportunidad de que la gente vea tu trabajo y tú desarrollar tu lado artístico y mostrar otras cosas al lado de eso. Pero hay un montón de cosas en esta profesión que a mí me parecen difíciles de llevar. Por ejemplo, el tiempo, las familias, las parejas, la intimidad. Es complicado, es complicado. Lo que pasa es que en lo otro hay tanta recompensa como en lo artístico. Uno siente como, es como un alimento para el alma la profesión, no es solamente un trabajo, que uno lo compensa y dice vale la pena. Pero hay muchas otras cosas, digamos, a nivel de la vida normal de un ciudadano que son difíciles. ¿Y usted siente que le han dado duro con la prensa rosa, por ejemplo? En medio de todo, no. Me dieron duro en mi separación. En mi separación me dieron duro, que pues es lo normal en la farándula. Pero no, creo que han sido bastante generosos también con sus comentarios acerca de mi trabajo. ¿Y de su vida personal? ¿Algo que le haya molestado? ¿Alguna vez leí que era como una quitamaridos? Sí. ¿Cómo tomó eso? Eso en la separación me dijeron de todo. ¿Qué le dijeron? ¿Qué más le dijeron que yo no me enteré? Sí, quitamaridos fue una. Cuando yo me separé, entonces que me había separado por alguien más joven, cosa que no era cierta porque él no era más joven que yo, y yo empecé esa relación aparte de la otra. Entonces como que ellos hacen sus propias historias y hay un momento en que a uno le dan ganas como de salir y decir, espere, no, la historia no fue así. Al principio, cuando uno lo empiezan a atacar, uno para aprender a llevar esas cosas no es fácil. Uno quisiera salir y decir, no, venga, yo le cuento la historia real, cómo fue, no digan esas cosas. Y uno aprende a tranquilizarse, saber que ellos tienen que inventar esas historias de esa manera,
para hacer noticia y que pues no, uno no tiene que salir a explicar nada mientras la familia de uno y los amigos de uno estén bien con el tema. Bueno, y mientras existan programas como este, en donde no hablamos de esos temas, sino de otros, pues todo bien, ya volvemos. Una de mis relaciones más importantes de la vida yo la he terminado porque he sentido que no es sano emocionalmente, sí, claro que sí. Pues uno se tiene que acostar con ellos para que lean el personaje. Y ella quería abrir camino, entonces ya toca soltar, no hay forma. Obviamente, siempre con la cuestión de mamá, ¿no? Uno siempre está protegiendo, cuidando. No es que se le facilitaran las cosas, sino que era como su vocación y entonces por eso estudió aquí en el Teatro Libre y luego se fue a México y sí, está en su ADN por mi mamá, mi hermano, por mí. Es una carrera que requiere persistencia y mucho amor para mantenerse, porque tiene muchos altibajos, ¿no? Y hay épocas en que uno está, no hace nada, entonces hay que administrar bien también el dinero. Con los años esto se empeora, pero Mágida afortunadamente, muy merecidamente, está trabajando bastante. Es la pasión de Maggi, así hubiera sido médico, arquitecto, lo que ella hubiera querido estudiar, tendría nuestro apoyo incondicional porque no hay forma. Y ella de verdad, no me la imagino en otra cosa porque su pasión es la actuación. Ay, qué linda, mamá y tía ahí hablando de usted. Mi mamá nunca había hablado en una entrevista. ¿No? No, jamás. Bueno, Ella pues siempre ahí hace está. los enlaces para que todo el mundo hable, pero ella nunca habla, tan linda. Pero además nos introducen en un tema que de pronto es un capítulo duro de su vida y es su estadía en México. Usted estuvo allá 7 años, se fue a estudiar, juiciosa, concentrada, consagrada a la actuación, pero no le fue, digamos que le fue bien porque pudo culminar sus estudios con honores además, pero nadie sabe con la sed que otro bebe y seguramente esa estadía, esos 7 años fueron difíciles para usted, Mágida. Sí, muy difíciles. México es una ciudad maravillosa culturalmente. Fue muy difícil para mí solita, como mujer, pues no tenía nadie cercano, familiares, amigos. Fui haciendo amigos a medida que fue pasando el tiempo, pero llegar a una ciudad tan difícil como el DF sola no fue fácil. Y yo estaba muy chiquita también. Entonces sí, tuve momentos difíciles económicamente hablando, estaba dedicada a estudiar las 24 horas del día, entonces lograr trabajar en esos momentos difíciles y compensar como los estudios con el trabajo no era fácil, me tocaba trabajar de noche. ¿Cantaba en el cansancio. metro? ¿Le tocó cantar en el metro? Unas veces, algunas ¿Sí? veces me tocó cantar en el metro. ¿Para pedir plata para poder comer? Para poder pagar cosas de la universidad que digamos que lo de la comida yo lo tenía guardado, que a veces era tortillas y queso, o sea, tal cual, durante meses. Pero entonces habían cosas extras de la universidad en las épocas de exámenes o que yo no tenía de dónde sacar y algunos compañeros míos tampoco, entonces nos uníamos. Uno llevaba una guitarra, el otro llevaba no sé qué y pues cantábamos y buscábamos. ¿Y qué cantaba? Lo que me pusieran. A mí yo ya ni soy una ranchera, a veces pedían cosas como cuando sabían que yo era colombiana, me decían, ay, cántese una de Shakira, entonces yo cantaba una de Shakira, la que fuera. ¿Ah, sí? Sí, no, ¿Cuál, lo que cuál? me pidieran. Ay, aquí no le pagamos, pero la queríamos escuchar. ¿Cuál? Las viejitas de Shakira eran las que me pedían. ¿Y qué voy a hacer con mi despiste selectivo y con mi sueño frustrado de aprender a cocinar? Todas esas canciones. ¡Ay, qué linda! Todas esas canciones así como de pies descalzos eran un hit en ese momento en México y me las hicieron cantar todas. ¿Cómo es la historia con este profesor Mauricio Jiménez, creo que se llamaba, que incluso le hizo mucho bullying en la universidad, le hizo la vida imposible? Yo no sé si ese era el nombre del personaje o no, Sí, pero que Mauricio. incluso algún día le dijo, usted no sirve para la actuación, usted qué hace aquí, váyase. Sí, Mauricio, un maestro
fundamental en mi carrera. Fueron casi 3 años con él muy difíciles, porque él era un hombre muy duro y tenía una manera de enseñar bastante tosca y difícil que a uno le costaba mucho trabajo entender. Pero pues gran parte de lo que yo soy como actriz se lo debo a él. ¿Sí? Sí, un director con una visión muy especial, pero sí me hizo sufrir mucho. Esos 2 años, yo hice 2 obras con él, hicimos un montaje. ¿Pero lo hacía llorar incluso? No, yo lloraba, yo me acuerdo que una vez en un ensayo me decía, sálgase, váyase, usted no sirve para esto, y yo me agarraba a esa escenografía de esa cama, y yo no me voy, no, y yo seguía con la obra y lloraba y lloraba. Tengo muchas historias con él, que tal vez ni él las conoce, todo lo que yo hacía para poder llenar esa expectativa que él me pedía cada clase, cada ensayo, yo no descansaba, yo me la pasaba ensayando, ensayando, ensayando. Pero también tenemos una historia como tan extraña, porque nunca nos sentamos a hablar del tema. Él fue el que hizo el montaje de grado y nos puso a todas las actrices mujeres del grupo a competir por un personaje. ¿Que usted se ganó? Sí, yo estrené el personaje, aunque yo ya me había dado por... Yo pensé que yo ya había perdido. O sea, yo ya estaba descartada para mí. Yo sabía que él no me iba a elegir y finalmente sí lo hizo. Y tenemos una historia ahí como que al final nunca nos dijimos nada, pero al final yo tenía mucho que agradecerle y él tenía mucho que decirme, y como que nunca se dio ese espacio, pero gran parte de mi exigencia hacia mí, de mi rigor y de mi disciplina y de mis horas de ensayo intensos y de que yo siempre siento que es poquito y que no voy a llegarle, yo se lo debo a él, y eso ha traído frutos grandísimos en mi carrera. Pero también de él dependió un poco que usted cuando llegara aquí, me adelanto un poquito en la historia, de nuevo a Colombia a trabajar en la Universidad del Bosque, ¿también fuera una maestra como muy brava? Yo era una maestra un poquito brava, sí, pero no era por él, es que... Entonces, ¿por qué? Todos mis maestros, todos en general en el Teatro Libre y en la Escuela Nacional de Arte Teatral en México, todos eran maestros muy duros. Como que, sobre todo al principio, el tema de la disciplina era casi un poco militar, incluso algunos. Yo pienso que el tema de la disciplina, de la puntualidad, de la precisión en un actor es básico y fundamental, y en esos primeros años de escuela yo sí era muy dura con la puntualidad, con cerrar la puerta, con no dejar entrar a nadie que llegara tarde, con el tema de cumplir con las cosas que hay que leerse un libro, hay que leerse el libro, que solo tiene un día, pues ¡Ay, solo qué tiene un día. susto! Entonces, pues sí, yo era sí tenía fama en la universidad de ser un poquito dura y estricta, pero yo creo que es que esta carrera es así cuando uno sale a ejercer. Esta carrera es así, es un casting, es una oportunidad. Usted hizo mal el casting, pues se jodió. Entonces, esta carrera cuando uno la vive después, uno se da cuenta que todas esas cosas y ese rigor no es gratis. Si uno no la tiene, no pasan las cosas. Es uno de uno, no hay más. Es uno de uno, y siempre es una oportunidad. Hace poco también leía y le cambio abruptamente de tema, que en el 2015 habían muerto 1.700 mujeres por cuenta de sus parejas, lo que llamamos en Colombia y en el mundo entero feminicidios. Y en países como el nuestro, como México, bueno, todos los latinoamericanos, pues el tema de la violencia de género está muy presente y es tremenda. ¿Vivió usted algún episodio, algún caso en México, particularmente que encierre un poco como esto y que quizá haga que muchas mujeres que nos están viendo se identifiquen? Muchas veces. Es una ciudad muy insegura, muy grande y también machista. Tuve un evento bastante harto que, bueno, mi familia se enteró mucho tiempo después, porque si no creo que a mi mamá le hubiera dado un infarto, pero una vez saliendo de una obra de teatro, saliendo de función, en la noche, un señor, pues, me esperaron, supongo yo, y yo salí y él se me tiró encima, me manosearon, bueno, fue un intento de violación, gracias a Dios no sucedió. Uno saca fuerza desde donde no tiene, porque realmente no es que yo sea la mujer más fuerte del mundo, pero cuando me estaba tapando la boca le alcancé a romper un dedo, sonó, pues yo creo que lo rompí, no sé. Pero le alcancé a coger un dedo y se lo alcancé a echar hacia atrás y yo creo que a él le dolió, algo sonó y él se paró.
pero yo estaba boca abajo con él encima y no tenía cómo moverme. Era un tipo bastante grande, además. ¿Y era solo él? Era solo él. Pues yo no alcanzaba ni siquiera a ver si había alguien alrededor, la verdad, porque era de noche, una calle, o sea, sola. Entonces no había muchas posibilidades. Y el tipo se paró del dolor y yo empecé a gritar y el tipo salió corriendo y yo estaba como a una cuadra de la entrada del teatro y ahí había una persona de seguridad y mi esperanza era que él me escuchara y el tipo del dolor y como de mis gritos y eso salió corriendo. Pero son eventos como ese, hay varios, porque yo creo que las mujeres sí estamos expuestas todo el tiempo a una violencia de género y en estas sociedades que hay tantas cosas. También creo que pasa mucho en nuestra profesión, en la televisión, en el cine, pasa mucho, hay directores de casting y eso lo digo abiertamente porque no tengo ningún temor a que eso se sepa porque así es. Hay directores de casting, alguna vez me pasó en México, que esperan que uno les dé algo a cambio del personaje. Entonces, pues no hay más que seguir los principios y creer en uno como profesional. ¿Pero qué dicen exactamente? ¿Qué insinúan? Pues que uno se tiene que acostar con ellos para que lean el personaje. Y pues también me pasó una vez en México para una película, película además importante para mi carrera. En ese momento era decisivo para mí hacer esa película o no, podía ser un salto bastante grande. Eran pues con actores muy importantes y con gente muy reconocida, entonces tener que tomar esas decisiones no es justo. Yo digo, ¿pero qué es este maltrato a la mujer? O sea, ¿por qué? ¿Y cómo reacciona usted? En ese momento, ¿qué dijo? ¿O cómo le hace entender al hombre que está equivocado? Yo siempre he sido muy radical, pues creo que eso tiene que ver con la educación de uno, también de la casa, ¿no? Yo siempre he sido muy radical y sobre todo pienso que vale la pena todo lo que yo he estudiado y todo lo que yo he tratado de construir como profesional, como para que alguien lo minimice a una relación sexual, o sea, o a ceder ante cosas que uno no tiene por qué. Entonces, para mí siempre siempre me ofendo muchísimo, me pongo muy brava y siempre salgo de ahí peleando generalmente y me voy. Claro, digamos que eso en el escenario en el que uno no conoce o está frente a un extraño, pero ¿cuántas mujeres también han cedido por amor a sus parejas y también, de cierta forma, han sido violentadas por esas o esos esposos que uno cree que lo aman a uno y que lo que están es realmente generando una violencia fuerte, porque no solamente la violencia es física o es verbal, es psicológica, es económica, o sea, de todo tipo. ¿Le ha pasado a usted? Sin hablar con nombres propios, porque no nos interesa. Sí, claro que me ha pasado. Yo pienso que además pasa hasta donde uno lo permite. A veces no es que de una vez lleguen hasta lo más agresivo, sino que eso va escalando, ¿no? En las relaciones personales van creciendo. Uno tiene que poner el límite y si eso no se detiene, pues uno tiene que irse. Y claro que me ha pasado. Una de mis relaciones más importantes de la vida yo la he terminado porque he sentido que no es sano emocionalmente. Sí, claro que sí. Confesiones, ya volvemos. Ella es Mágida Isa. Generalmente hacer un hogar significa dejar tu carrera y hay cosas que yo no he estado dispuesta a hacer en ese sentido. Yo confieso que estoy absolutamente orgullosa de mi hija, de todo lo que ha crecido, de lo que ha aprendido. Esta profesión, por ejemplo, no ayuda a tener una familia estable. Por ejemplo, hace muy poco estuve en una producción, duró 3 meses fuera de Bogotá. Imagínate si uno tiene bebés o ella tuviera bebés, pues la criaría yo, que me encantaría, niña o niño, pero no es la idea. Ojalá Dios quiera, en algún momento deje un poco al lado la actuación y se dedique a tener una familia, a conformar una familia. Una persona debe, sobre todo las mujeres que tenemos tendencia a formar hogar y a dejar cosas detrás por un hombre, ella creo que no sacrifica esto, y esto sí es una cosa que no hemos hablado, que ella no sacrifica su vida personal por su profesión, porque por encima de todo yo creo que Dios y nuestra profesión. El resto
es añadidura. Nunca he pedido nietos, nunca. Pienso que si hay una pareja conformada, sólida, que va a ser feliz y se le puede dedicar a su bebé y están bien económicamente, o sea, que todas las cosas se den, que venga saludable, qué bendición. Si no, también qué bendición. O sea, lo que Dios mande es perfecto. Eso sí, no tengo duda. Te amamos, tía Maggi. Nos tiene idiotizados a todos. Eso sí, absolutamente, y ustedes no saben lo que es Maggi con esa niña. Y Maggi está volcando toda esa maternidad, ese sentimiento lo está volcando en la niña. Ay, qué bonito. ¿Su sobrinita? Mi sobrinita que la amo. Estoy derretida de amor por ella. Derretida de amor. Derretida. Es lo más lindo que existe. ¿Por qué? No sé, en la familia ha significado mucho la llegada de mi sobrina. Nosotros vivimos todos muy separados. Mi papá vive en Panamá, mi mamá y mi hermana, la que me sigue aquí en Bogotá, con mi tía, y mi hermana menor con mi sobrina en Brasil. Estamos todos como regaditos. Entonces la llegada de ella ha hecho como que se estrechen los lazos a pesar de la distancia. Yo me derrito con ella, yo siento que me derrito. Ella me podría pedir castillo y yo haría lo imposible por conseguir el castillo. Me derrito de amor, me derrito. ¿Y quiere ser mamá? No sé, nunca digo que no, porque no es una decisión que yo haya tomado, no, pero tampoco es un proyecto que yo tenga en mi vida como si no soy mamá me muero, no. Y lo que decía mi tía es un poco cierto. Yo le he dedicado mucho tiempo, muchos años y mucha energía a mi carrera. Y es difícil conseguir una pareja que entienda que una cosa no está en el mismo escalón que la otra y que uno puede hacer un hogar de la misma manera como hacer una carrera. Generalmente hacer un hogar significa dejar tu carrera y hay cosas que yo no he estado dispuesta a hacer en ese sentido. Entonces no sé si lo vaya a hacer porque no me gustaría ser mamá de madre soltera, ¿no? Me gustaría tener un hogar en ese caso. O sea, digamos que el tema de la profesión no lo negocia con nadie. Si llega aquí el Príncipe Azul y le dice, Maggi, deja de ser actriz, que yo te voy a dar todo lo que tú quieras. No, no es negociable. Es parte de mí. Yo creo que en este caso, para mí ser actriz no es una profesión de un trabajo del que yo puedo prescindir. Yo incluso cuando no estoy trabajando estoy haciendo obras de teatro y cosas, yo creo que es parte de mi esencia. Es como las personas que dicen que sin el ejercicio no pueden vivir y entonces hacen todos los días 2 horas de gimnasio o salen a correr o salen a hacer bicicleta porque se sienten bien. Digamos que mi ejercicio, mi forma de sentirme bien, de encontrar mi centro, de mejorar como persona, como ser humano, es un escenario. Generalmente más en el teatro, ¿no? Porque es el lugar donde yo me siento más retada como profesional y como ser humano y que aprendo más, pero también lo hace la televisión y también el cine. Siempre hay algo más y es parte de mi esencia. Pero no es que le tenga miedo al amor. No, no le tengo miedo, ni al amor, ni a la familia, ni a los hijos. Yo soy una mujer muy familiar, muy familiar. ¿Y a la muerte? Tampoco, no le tengo miedo. Como esa historia en San Andrés precisamente, que está usted como que nadando en el mar y ve un tiburón. No, no fue en San Andrés, fue en la Florida. Ah, ¿cómo fue? Peor. Sí, estábamos en Saint Pete, cerca de Saint Pete, en una playa, y estábamos como cerquita a las boyas del mar, y entonces empieza todo el mundo a hacer como cosas en la orilla, y yo decía, ¿pero qué pasa? Y ya cuando veo la aletica, claro, había gente saliéndose del mar, pero entonces el señor, el guardián de la bahía, sí, decía, quédense quietos, a los que estábamos de este lado, quédense quietos, porque ya estaba muy cerquita. Entonces yo me quedé quieta, pero yo no tocaba el piso. Quieto, porque uno tiene que, claro, tienes que mover los piecitos como para sostenerse. Entonces yo veía que se acercaba y mis reacciones a veces son rarísimas. En los casos extremos de la vida mis reacciones son que a mí me dan hasta pena contarlas porque de verdad no. Mi reacción fue hablar con el tiburón. No me preguntes por qué. Yo le decía mentalmente, yo sé que este es tu lugar, esta es tu zona, yo no te voy a hacer daño, yo no sé qué cosas me entró.
Sigue que la conversación está buenísima. Ay, no, qué con oso, el es que eso tiburón. da oso, yo sé que eso da oso, pero es verdad, eso fue lo que, mi reacción fue esa. Y esperé a que la aletica estuviera más cerca ¿Qué? para dejar de mover los pies, porque yo me tenía que sostener, porque no Y pisaba. había más personas ahí. Sí, había en- más en personas, el- habíamos, ahí cerquita mío habían como unas 5 personas más. Entonces, alejaditos, pero estábamos todos ahí. Entonces yo ya cuando vi que él ya se estaba acercando, dejé de mover los pies. Y entonces me empecé a hundir, a hundir, a hundir. Yo no abrí los ojos porque no quería verlo tan hundir? cerca. Sí, me empecé como a hundir porque ya no estaba moviendo los pies Sí. para sostenerme. Y cerré los ojos para no ver cuando pasara porque de pronto me da ataque de pánico y ahí sí que hago. Y sentí el calorcito porque se siente muy caliente cuando pasa sentí el agua hirviendo, como agua caliente. Y pasó. Y yo abrí los ojos y miré, ya cuando estaba lejos de mí, que el Baywatch nos decía, salgan, salgan, ahí sí me dio el ataque de pánico y ahí sí lloré, temblé como durante 2 horas, así atacada. Qué susto. Pero no sé, mis reacciones son ahí una cosa rara. ¿Y usted cree en Dios? Sí, claro que sí. ¿Plenamente? Sí, claro que sí. ¿Usted estudió en un colegio cristiano? Sí, mi familia es una familia creyente. Mi papá es católico, creyente. Mi mamá, nosotros crecimos en San Andrés, en un colegio adventista del séptimo día. En San Andrés hay colegios bautistas, adventistas, católicos. Nosotros crecimos, estudiamos en el adventista y nuestra educación cristiana viene de ahí. Yo siempre he estado rodeada de personas creyentes, no fanáticas, ¿no? Entonces para nosotros es como una manera de vivir y en mi casa siempre ha sido como una manera de vivir. No es tanto de ir a una iglesia todos los fines de semana y a dónde va y dónde se congrega. No somos muy de eso, pero sí somos muy creyentes. ¿Y usted qué cree que hay después de la muerte? Después de la muerte depende de lo que haya hecho cada uno en ¿sí? su vida. Sí, sí creo que hay una recompensa y sí creo que hay algo mejor, tiene que haber algo mejor. Y creo en las promesas de que hay algo mejor porque si no esto no tendría sentido. ¿Y cree en los milagros? Sí, creo en los milagros. ¿Y cuál es Yo el he mayor sido- milagro de su vida? Yo he sido testigo de muchos milagros. Cuéntenos uno. En mi familia. Tengo una tía que Adriana vive en Argentina. Su hija estaba muy enferma desde muy chiquita, con una enfermedad muy grave. A ella siempre le decían, su hija no va a durar mucho, su hija tiene estos problemas, su hija no va a poder tener hijos, su hija no va a poder ser una persona normal, su hija... Y yo vi cómo Dios hizo un milagro en esa familia. Ella actualmente está perfecta. ¿Qué enfermedad La era? enfermedad, ella tenía todo tipo de hepatitis. Y eso le generaba otro tipo de enfermedades alternas que no le permitían estar bien nunca. Tenía muchos problemas de salud. Y ella no podía tener hijos. Bueno, no le podía ni dar una gripa realmente a ella. Ella estaba siempre muy delicada. Fueron a todo tipo de médicos, además. Ella hacía lo que le dijeran con tal de que su niña estuviera bien, porque desde chiquitita, desde bebé, estuvo muy enferma. Y actualmente Pau, mi prima, vive feliz con su marido, sus 2 hijos, está sana y vive una vida normal. Y así como esas historias conozco muchas y han pasado muchas en mi familia, muchas, que es poner en oración. Nosotros siempre ponemos en oración muchas cosas, mi carrera incluso. Yo estaba en momentos muy difíciles en que estaba a punto de tener que vender mi apartamento o hacer cosas así, y toda mi familia y yo decimos, oremos por esto, que esto tiene que tener una solución. Y yo creo que cuando uno pone fe ¿Y le en salió algo, trabajo? y me salió, puse el letrero de se vende y me salió trabajo. ¿Cuándo qué? Cuéntenos eso. Cuando la ronca. Yo después de Corazones Blindados tuve un año muy difícil. Pasaron muchas cosas que me exigieron invertir un dinero en otras cosas que no pensaba. Entonces los ahorros eran menos y duré un año sin trabajo. Entonces estaba pagando el apartamento yo lo compré cuando murió mi abuelita, era el de mi abuelita y yo quería quedármelo. Entonces lo compré y las cuotas al banco son altas. Entonces yo no podía, y en ese desempleo pues ya no podía seguir y no quería endeudarme con los bancos de esa manera tan criminal. Entonces dije, no, pues lo vendo, ¿no? Hasta aquí llegué, hice lo que más pude, pero hasta aquí llegué. Le puse el letrero de se vende, yo con el dolor del alma, porque es que ese apartamento para mí significa muchas otras cosas. Y al mes estaba grabando La Ronca ya. O sea, yo entré en ese proceso de casting que duró 3 meses, fue muy Pero largo. además usted no estaba contemplada dentro de las actrices de casting. Usted le ganó como a 40 niñas más. ¿Me cuenta eso después de la pausa? Bueno, trato bueno, hecho. Ya volvemos. Ella es Mágida Isa aquí en Confesiones.
Ya aprendí a decirlo. Y gracias a ese personaje se salvó el apartamentico, ¿no? Sí, se salvó el apartamento gracias a ese personaje. Ilia Emilia Electra Beloto Gutiérrez. ¿Ve? Imagínense que cuando yo nací, mi abuela quería que me pusiera el nombre de ella, una hermana de mi papá también y la otra hermana de mi papá también. Entonces mi papá, para no pelear, dijo, listo, tranquilas, la niña va a tener los 3 nombres y ahí quedé yo. Aproveché que como el papi es hijo de libaneses, entonces Isa quedaba bonito un nombre raro. Entonces me puse a buscar tarea y Mágida es un nombre árabe. Gloriosa y poderosa creo que es. Ahí está la poderosa, están diciendo por ahí. La gran señora poderosa, o sea, cada vez más adjetivos. ¿Y usted feliz con su nombre o se le burlan mucho a veces? No, yo soy feliz. ¿Sí? Sí, sí se burlan. Me decían al principio, pero es que eso es impronunciable, póngase un nombre artístico. Si no, la gente no se le va a quedar. Pero yo me imaginaba que me dijeran Carolina, que me dijeran, yo decía, pero esto no tiene ningún sentido, ¿no? Que yo me llamo así. Entonces, no, déjeme así. Quedamos en el segmento anterior en un momento importante y que seguramente cierra un poco con la misma presentación que tuvimos al inicio de este programa, y es que la gente la reconoce, sí, por todos sus personajes, pero digamos que el favorito de muchos colombianos es La Ronca, es Elenita Vargas, y quizá ahí comenzamos a admirarla y nació un cariño profundo por usted. ¿Cómo se gana ese personaje cuando usted ni siquiera estaba en la lista de las actrices a participar en el casting? Bueno, sí, en CMO no me tenían contemplada porque primero no me tenían como en el perfil de una actriz que cante, no se imaginaban que yo hiciera ese personaje con mi edad porque estaban buscando mujeres un poco más grandes. Había muchas cosas que ellos decían, pero no se parece, no. Y mi manager insistía, ella debe hacer el casting, ella tiene que verla, ella tiene que hacer... No, Daisy, no. Y gracias a Daisy, que fue muy terca, me dijo, Maggi, yo creo que ese personaje es para ti. Entonces dijimos, bueno, hagamos el casting nosotros y lo mandamos. Y lo hicimos en la sala de Rubén Di Pietro, él muy amablemente nos prestó su sala, lo hicimos en ese teatro. ¿Y usted se consiguió contratemos un mariachi? ¿Las escenas o cómo fue? ¿O les dieron las escenas? No, yo lo que hice fue canciones. Hice una canción en vivo y una canción doblada. Perdón, 2 canciones en vivo y una canción doblada. Entonces me conseguí un mariachi. La Paisa, que es una maquilladora maravillosa, sí, hizo toda mi caracterización y me conseguí el vestido, planeamos todo y lo grabamos con una camarita normal en el teatro. Y mandamos el DVD a CMO. Ese DVD llegó a Ana y a Clara y eso me dio la entrada al casting. Digamos que ese fue mi derecho a casting. Qué bueno, venga y la vemos. Y eso fue lo que me dio como la entrada a esas eliminatorias, porque es que eso era una cantidad de gente. Era como un reality. Eso era como un reality que duró como 3 meses. Ellas fueron muy juiciosas con ese casting, ellas trabajan muy rigurosamente, entonces ahí estaban todos siempre, y esto era escenas cantadas, dobladas, escenas improvisadas, escenas ya escritas, esto era una maratón, yo tuve como 10 callbacks. Y gracias a ese personaje se salvó el apartamentico, ¿no? Sí, se salvó el apartamento gracias a ese personaje. ¿Y por qué quería vivir en el apartamento que fue de su abuela, de pues Teresa Gutiérrez? Ella dispuso que cuando ella muriera se vendiera el apartamento y se dividiera entre sus 4 hijos. Y yo decía, pero pues hay que venderlo porque pues ella dijo que había que venderlo y esa plata es para sus hijos. Pero yo decía, no, ¿cómo hago yo para comprarlo? Es que estamos todos tan cerquita, ese apartamento significa tanto para todos, ahí yo viví 1000 cosas, en el edificio de al lado vive mi mamá, 2 pisos arriba vive una tía, todos estamos ahí pegaditos. Yo decía, no, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Si me dan el préstamo lo compro y bueno,
me lo dieron y lo compré. Pero sí tiene un significado más. Y es como un poco también de mística, ¿no? Sí, De cariño hacia la abuela. ¿Y hay como un espacio dedicado a ella en su casa o no? Sí, hay un espacio. ¿Así? Hay un espacio donde yo tengo unas fotos de ella, algunos de sus premios, las cosas que ella usaba como a diario, su juego de cartas, cositas que ella tenía ahí encima de la mesa siempre. Yo tengo ahí como una especie de altar del recuerdo, no sé cómo llamarlo. Y tengo ahí sus cositas y yo le pongo las mías al lado como en dedicatoria. Yo le llevo el premio al lado del de ella, le pongo ¿Y van sus tíos a visitarla o no? ¿A su casa? Claro, claro que sí. Pero ya la decoración y todo es distinta. Sí, está remodelado. Todo está remodelado, pero existe ese espacio que es solo de ella. Mágida, ¿y usted de esas actrices que ahora, y con toda razón, porque hay unas que tienen una voz bellísima como usted, les da quizá por dejar de lado un poquito la actuación y dedicarse a la música o no? No, aunque han sido muy insistentes durante este año muchos amigos, personas cercanas que tienen que ver con el medio de la música, en que saque un disco. Lo estoy pensando seriamente porque han sido muy insistentes, pero aún si yo lo hiciera, yo soy actriz, no cantante. Tal vez lo haría, lo estoy pensando por mi papá, porque yo creo que para mi papá sería un sueño tener un disco. Creo que se podría morir feliz y tranquilo. ¿Ah, sí? Pero le encantaría. encantaría. ¿Y qué cantaría? ¿Qué le gustaría cantar a usted? No, pues yo cantaría lo que la gente me pide porque yo no soy cantante. Todo el mundo me pide a donde yo voy que cante una ranchera, que cante todo lo que me dejó, ese cariño heredado que me dejó Elenita, ¿no? Que me dejó hacer La Ronca de Oro y que me dejó su hija Pilar, que también me promociona en todas partes y en todas partes me pone a cantar. Pero lo que la gente no sabe, porque todos la vimos en La Ronca de Oro, es que ella cuando chiquita cantaba era Daniela Romo. A ella no le gustaba La Ronca, como esto se llama Confesiones, hay un pedacito de Daniela Romo. La que cantaba ¿Tú crees que yo chiquita, me acuerdo de las canciones, Dios mío? La de las secretarias, ¿sí? Los hay tantas. Pero es que Se no ponía me acuerdo. yo les cuento, se ponía como una toalla en la cabeza, Una ¿cierto? toalla, Una es que en la yo cabeza y cantaba. Cantaba Yuri, Daniela Romo, las chicas, las no sé qué, las Ay, Flans, sí, las Flans. Flans. No, pero es que yo, acordarme de esas canciones como, sí, ¿qué cantaba yo? Fíjate, en tu secretaria, ay señor, qué dolor, pobre secretaria. Yo no me acuerdo ni de las canciones. Es que yo ponía todo lo que me pusiera, yo cantaba todo, cantaba Azúcar Moreno, cantaba de todo. Lo que me Bueno, pues pusieran. ojalá la veamos algún día cantando en serio su música. Pero sería como un rockcito, no, o ranchera solamente, no. De pronto usted puede evolucionar. No sé. Yo le sé. veo otro perfil. No sé, lo estoy pensando. Sí, si fuera algo de elección mía, seguramente sería otro perfil. Pero yo estoy pensando en hacer esto solamente por las personas que me lo piden tanto y sería como complacer a una cantidad de gente que me ha apoyado un montón con todo este proceso, que es todo lo que pasó con La Ronca. Entonces, no sé, tal vez sí me vaya por las rancheras y la música colombiana. Bueno, pues ahí la veríamos. Sería una complacencia, como dicen las cantantes. Gracias por estar con nosotros. No, Mágida. gracias, un placer para mí, es una delicia venir aquí. A ustedes también mil gracias por acompañarnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Adiós.